hacen ver que fue una decisión prácticamente que tomó Sánchez en solitario, sin contar con nadie. A partir de aquí hay distintas hipótesis. Se habla mucho de un móvil y tal, ¿no? Que si hubiera sido robado contendría secretos y tal. Yo no me inclino por algo así. Supongo que no podemos descartar nada, pero a mí no me parece lo más probable. No es muy normal eso y no es nada sencillo chantajear a un jefe de gobierno. Otra posibilidad, ¿cuál es? Pues que haya presiones, ¿no?, de terceros actores. Aquí podríamos hablar de Estados Unidos, de qué interés tiene, cuánto vale para Estados Unidos Marruecos. Si no, tampoco me decanto por esta opción. Y en lo personal, para mí, la opción más plausible, más posible, es la de que Pedro Sánchez, como ha hecho en otras ocasiones, ha decidido realizar una apuesta, ha decidido dar un giro brusco a las cosas y cambiar completamente, virar completamente lo que había sido su política hasta ese momento, que de hecho había sido bastante poco complaciente con Marruecos, cabe decir. Es más, casi les provocó varios desaires, diría yo, y como una apuesta personal para tener calmado el frente externo y dedicarse primero a la política nacional y en segundo lugar a otros asuntos de política internacional, pues decidió que lo mejor era ceder en ese sentido. Estas son las distintas posibilidades. Luego vamos a profundizar más en esa línea, ya que has, digamos, dejado sentadas las distintas hipótesis. También analizaremos las implicaciones y qué puede pasar después del 23 de julio. Pero ahora quiero echar un poco la vista atrás, ¿no? Porque puede que mucha de nuestra audiencia no conozca exactamente qué es el Sáhara Occidental y por qué España tiene algo relevante que decir al respecto y por qué, por tanto, es tan significativo que la postura histórica de España, que también quiero que me expliquéis cuál es, haya cambiado tan radicalmente de la mano exclusiva, por lo que nos estás diciendo, de Pedro Sánchez, ¿no? De manera absolutamente unilateral de Pedro Sánchez. No sé, Edu, si nos quieres contextualizar históricamente qué es el Sáhara Occidental, cuál es la responsabilidad o el rol que desempeña España a día de hoy en él, y cuál era la postura tradicional y en qué la ha modificado Sánchez. Y luego, Iago, si quieres, complementa algunos aspectos. Vale. Pues sí, o sea, dejándole a Iago las correcciones y flecos que haya que cerrar. Bueno, yo creo que la historia del Sáhara en realidad es una historia y la relación con España es una cosa. La primera presencia española probablemente sea del siglo XV, ¿no? Y es ya en el siglo XIX cuando hay una reclamación formal de ampliación del territorio y tal, vinculada en origen a cuestiones de pesca, ¿no? En la década de los 30, 1934, si no estoy equivocado, puede que sí esté equivocado, pero en 1934 ya se formaliza la colonia y a partir de ahí pues ya se estabiliza el dominio español sobre ese territorio, ¿no? Un territorio que siempre disfrutó de movimientos pues que defendían el particularismo de ese pedazo de tierra, ¿no? De ese ámbito socioespacial, ¿no? El movimiento nacionalista saharaui es de finales de los 60 y en 1973 pues nace el Frente Polisario, que ese ya lo tenemos todos en mente, es un frente de liberación nacional muy al uso de los que en esa época existían en todo el mundo, ¿no? Claro, es un territorio vinculado pues a España, vinculado también por intereses, ¿no? Intereses que originalmente tenían que ver con el petróleo, ¿no? La dictadura hace con distintas empresas, pues Pero, Edu, una inversión como objeto de tal. antes de pasar a la Sí. dictadura, ¿cuál ha sido la evolución, ¿no? Porque estás diciendo que reclamamos históricamente este territorio, pero ahora ya estamos metiendo a gobiernos propios de ese territorio cuando aparentemente era nuestro históricamente, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la evolución, ¿no?, de ese territorio? Bueno, Lo la digo porque evolución en realidad. no presupongamos que toda la audiencia lo conoce todo, entonces para ubicarlo. Sí. Podemos decir que desde los 30 a los 70 el territorio forma parte de España con cierta normalidad, adquieren la nacionalidad española, todo funciona dentro de un orden jurídico español, pero en 1970 Naciones Unidas dice que hay que realizar un referéndum porque es un territorio colonial, con un estatus colonial que forma parte de una dinámica de descolonización bueno, ese abandono del imperialismo, ¿no? Y España señala, esto es muy curioso, la fecha para el año 1975.
Y es ahí, tenemos a España, tenemos al Sáhara, tenemos un territorio que hay que descolonizar, se acuerda una fecha de descolonización, pero evidentemente aparece Marruecos como nuevo actor, como actor que se opone al referéndum y que organiza algo que, bueno, que seguro que muchos de los que nos están viendo conocen, que es la Marcha Verde, ¿no? Que fue custodiada nada más y nada menos, que me corrija Yago, por más de 20.000 soldados marroquíes. O sea, eso de marcha pacífica, poca marcha pacífica era cuando había más de 20.000 soldados marroquíes custodiando la misma, ¿no? Y aquí ya empieza a hablarse de relaciones internacionales y de política internacional seria. Aparece la CIA, ¿no? Dicen que ese movimiento tenía el apoyo de la CIA, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es ahí donde de verdad empieza el problema. El referéndum que España prometió que se iba a realizar nunca se realizó. Marruecos ocupó de facto un territorio sobre el cual la jurisdicción corresponde técnicamente a España. De jure es España, de facto es Marruecos. Y eso provoca que el pueblo saharaui pues, se encuentre en una difícil situación en la actualidad. De hecho, lo comentábamos antes, ¿no? No hay un Sáhara, hay dos, ¿no? La parte occidental del Sáhara, ocupada por Marruecos, es la parte rica, es la parte famosa de la mina de fosfato de Bucra, es la que genera 1.000 millones de dólares al año, y la parte oriental, una lengua de tierra, es la parte pobre controlada por el Frente Polisario. Y ahí empieza, pues, el triste, el triste debate sobre el Sáhara como un espacio del juego internacional, del juego de poder entre actores estatales, ¿no? Yago. Bueno, sí, yo creo que lo ha dicho perfectamente, ha dado el contexto muy bien. Concretamente el enlace, la pieza que hace que España tenga una responsabilidad ahí es que, claro, se decide que va a haber una descolonización, todos están de acuerdo más o menos en eso, pero a España se le encarga como potencia colonial que es y que de facto tiene el dominio de ese territorio, pues que organice un referéndum porque no está claro si la población de ahí quiere ser marroquí o saharaui. Claro, ¿qué sucede en ese interín de tiempo? Que los marroquíes negocian y tal, están dispuestos a ir a la guerra, que se acaba hace poco de desclasificar unos archivos de la CIA en los que en unos cables diplomáticos hablan de que el rey Hassan II está decidido y hay una alta probabilidad de que haya una guerra y hay 7.000 legionarios junto a no sé cuántos blindados, cazas desplegados, que probablemente además podrían derrotar al ejército marroquí en esa marcha verde, ¿no? Entonces, claro, ante la presión marroquí, tienes a Franco además en aquel momento en la cama, ¿no? Pues los marroquíes logran imponerse y logran que la potencia administradora se marche sin haber celebrado el referéndum. Claro, entonces queda la situación en un vacío legal. Y ahí de esos lodos vienen estos barros, o al revés, no me acuerdo cómo se decía. Esos polvos, esos lodos, sí. Es Eso, lo típico que siempre decimos mal, sí. Efectivamente. Entonces, claro, el problema cuál es, y es el mismo problema que afecta a Ceuta y Melilla hoy día, que en el fondo, en los años 50, había un partido que se llamaba el Istiklal, el Partido Nacionalista, digamos, marroquí, que siguiendo las mismas corrientes que dominaban el mundo árabe, pues preconizaron la Gran Marruecos. Entonces, en aquel momento, por ejemplo, recordemos, en los años 50-60, hubo momentos en los que Egipto y Siria, por ejemplo, estuvieron unidos en ese sueño de la Gran Arabia. Era un momento de descolonización que aún se estaban medio formando los países. Entonces, los marroquíes que dijeron, bueno, pues la Gran Arabia, pues el Gran Marruecos, ¿no? Siguiendo esta misma idea propia, ¿no? De cierto nacionalismo. Claro, el nacionalismo lo que te hace es coger toda la historia y decirte, bueno, pues el máximo avance al que hemos llegado históricamente los marroquíes, pues es nuestro, con lo que llegan hasta Mali, Argelia, una cantidad tremenda de territorios. Claro, con esa ideología, la monarquía acaba por legitimarse ante su pueblo. Y eso sigue siendo así a día de hoy. Es decir, al pueblo marroquí no se le ofrece bienestar, no se le ofrece libertad, no se le ofrece nada de eso. Lo que se le ofrece es básicamente gloria a un país poderoso que tiene el Sáhara Occidental. Y de ahí viene la acción que ellos llevaron a cabo. Lo que hicieron es ocupar militarmente el Sáhara Occidental. Y no solo eso. La ocupación del Sáhara Occidental fue una guerra. Y aquí es una guerra, desgraciadamente, de la que nos llegó muy poco. Pero simplemente lo que hablábamos antes con Eduardo, el muro. El muro, señoras y señores, es la mayor línea defensiva del planeta. Tiene 2.400 kilómetros de longitud con guarniciones cada 30 kilómetros, sistemas de radares de contrabatería para detectar cuando el Polisario arroja municiones para devolverles el fuego,
reservas de tropas blindadas en retaguardia para realizar contraataques y está permanentemente guarnición por 100.000 a 200.000 hombres. Fue un muro ¿qué es exactamente el muro? Una enorme línea defensiva, 2.400 kilómetros de minas, alambradas, zanjas antitanque. ¿Y está dónde está ubicado? En todo el Sáhara Occidental. Todo ese territorio de desierto, 2.400 kilómetros, es el muro. Y es un muro que se construyó a lo largo de toda esa guerra durante 5 años. Mientras los saharauis entraban en columnas de cientos de todoterrenos dentro de Marruecos y atacaban al ejército marroquí y le infligieron muchas derrotas. ¿Qué quiero deciros con esto? Que los marroquíes tenían una voluntad de hierro de hacerse con eso. Es decir, sufrieron muchas bajas, gastaron un PIB, imaginaos lo que es comprar radares de contrabatería de tecnología de los 80, con la electrónica que eso llevaba con tal, para un país como Marruecos, con la divisa que emplea, con todo eso. Pidieron mucha ayuda, por ejemplo, a los saudíes, ¿no? Cosa que sigue sucediendo, si no, no podían financiar muchas de estas compras. El caso es un síntoma perfecto de lo que ellos valoran en el Gran Marruecos, el esfuerzo que hicieron y el esfuerzo que hacen porque ese muro sigue en pie hoy 30 años después. O sea, que eso es algo que se toma muy en serio. Es más, la monarquía ha fijado su legitimidad en torno al Sáhara Occidental. Si perdieran el Sáhara Occidental, supondría la caída de la monarquía. Pero el problema, ¿cuál es? Que es que el Gran Marruecos no acaba en el Sáhara Occidental. Y esa es la gravedad de ceder posiciones. Que la gran cuestión es, una vez ellos logren asegurar ante los ojos del derecho internacional, un derecho internacional que hasta hace 40 años ni en la Unión Africana ni en ningún lugar se reconocía y ahora poco a poco se va reconociendo, ¿dónde van a fijar el próximo objetivo? Claro, y ahí está Ceuta y Melilla, que obviamente, y Canarias, que ellos lo consideran parte del Gran Marruecos. Este es el problema de fondo, el núcleo de todo el problema que tenemos. Ahora iremos con esto, pero sigamos un poco con el contexto histórico. ¿Y cuál ha sido hasta el momento la posición de España respecto al Sáhara Occidental durante el proceso de descolonización, ¿no? Porque eso es lo que ha traicionado Pedro Sánchez o lo que ha rectificado, revisado, como lo queramos llamar, Pedro Sánchez. Entonces, exactamente en qué consistía esa postura que han venido más o menos defendiendo, repitiendo, con escasos matices, salvo que me corrijas, Yago, gobiernos de PSOE, gobiernos de PP, de manera bastante indistinta, ya digo, al margen de la ideología. ¿Cuáles eran los aspectos esenciales de esa postura española? Eso es. Pues mira, así como las relaciones con Marruecos sí han sufrido algunos cambios interesantes en las últimas décadas, en cuanto a la filosofía que deberíamos tener, por ejemplo, pues eso, en los años 70, 80, aún se pensaba que había que mantener a marroquíes, argelinos, al Magreb, todo lo dividido que se pusiera, que cuanto peor estuvieran entre ellos mejor, y ya está. Luego llegó la política del colchón de intereses, de que la interdependencia genera un colchón de estabilidad y todo eso. Eso en las relaciones con Marruecos. Respecto al Sáhara, ¿España qué hizo? Lo fácil, yo me lavo las manos, una solución consensuada por las partes en el marco de la mediación de las Naciones Unidas. Y aquí hay una cosa curiosa, claro. Ahora los marroquíes, una vez ocupan militarmente el Sáhara, introducen a sus colonos prácticamente, que es paradójico, ¿no? Que tras la descolonización, prácticamente el Sáhara Occidental fue la primera nueva colonia de África. Pero bueno, la cuestión es que ellos introducen sus colonos. Y claro, ahí está el debate. Si hoy hubiera que hacer un referéndum, ¿quién debe votar? ¿La lista que hizo España del último censo del 75 con los saharauis originales o la cantidad mayoritaria casi de la población, que es ya la población de origen marroquí? Entonces, los marroquíes no están ni dispuestos a aceptar un referéndum, pese a que demográficamente probablemente están cerca o ya directamente son mayoría. Porque para ellos eso es cuestionar su legitimidad sobre un territorio que les pertenece. Punto. O sea, ahí ves incluso ellos la mentalidad que tienen. Bueno, es un poco como, guardando las distancias, pues como el referéndum de Cataluña. Es decir, ¿por qué no se acepta un referéndum de Cataluña más allá de si se va a ganar o perder? Pues porque meramente aceptarlo ya supone cuestionar la soberanía nacional y la unidad indivisible de España, etc., ¿no? Exacto. Pero con una diferencia importante. Y es que ellos saben que lo van a ganar. Si Claro, se hace claro. por lo Bueno, menos con... Y con otra diferencia, que es que el Sáhara es un territorio de conquista, no forma parte, o bueno, sea, lo que vende Marruecos, digamos, eso, en su narrativa nacional ese ya sería es otro que debate. han ganado ese territorio. Sí, bueno, pero por lo que decía Yago, forma parte del Gran Marruecos, ¿no? Desde su punto de vista. Entonces, bueno, es esa visión nacionalista que también podemos encontrar en cualquier narrativa nacionalista de esto es
esencialmente nuestro y, por tanto, cuestionar esa esencialidad atenta contra nuestra idea nacional. Pero si me permites, hay un pequeño matiz, es interesante. Sí. Lógicamente hay distintos tipos de nacionalismos y, bueno, pues les hay ya la idea del expansionismo, yo creo, en Europa, salvo ciertos países que no es necesario ni nombrar, pues no está ya muy presente en nuestras sociedades. Pero la manera más objetiva para mí de verlo es analizar quién, más allá del propio, los dos interesados, quién está de acuerdo con esas tesis. Y es que lo gracioso es que ni siquiera los países árabes han dicho estar a favor de lo que dice Marruecos, de que Ceuta y Melilla sean ciudades islámicas o marroquíes. Ni siquiera los más cercanos, los que le ponen miles de millones sobre la mesa, han asumido sus tesis, ¿no? Por tanto, ahí ves que nadie asume esa legitimidad, mientras que, por ejemplo, no, pues Cataluña, cuando hubo la declaración de independencia, nadie en el mundo no reconoció aquello. Yo creo que es interesante, ¿no?, para ponderarlo. Sí, a ver, diferencias puede haber, entre ellas pues el reconocimiento internacional, pero en cuanto a la narrativa nacionalista es idéntico, es un cálculo. Pero bueno, no, es otro debate, no me quiero desviar hacia ahí. Entonces, la posición de España básicamente ha sido que se celebre un referéndum con garantías para posibilitar, si los saharauis ganan ese referéndum, la independencia del Sáhara Occidental frente a Marruecos. Y Marruecos... O la unificación, como